Círculo de Economía de la provincia de Alicante tiene entre sus objetivos trasladar conocimiento de la gestión empresarial a sus socios. Por ello, la iniciativa Los Jueves del Círculo surgió con esta idea y en esta ocasión vamos a hablar sobre comunicación. Contaremos para ello con Carmelo Bernabeu, un profesional que está entregado a esta disciplina y con el que vamos a contar para que nos dé las claves en las que basarnos a la hora de definir en nuestra empresa tanto una política de comunicación eficaz como definir las estrategias que nos puedan llevar al éxito en esta disciplina y además teniendo en cuenta nuestros recursos y nuestra dimensión como empresa. Por ello, Carmelo también nos hablará tanto de la comunicación externa, en el ámbito de que consigamos visibilidad y consigamos llegar a nuestro entorno, y también nos hablará sobre comunicación interna, para que seamos capaces de que con nuestros recursos y nuestro personal podamos también ser eficientes. La actual situación de crisis económica nos ha llevado a replantearnos muchos de los procesos que se desarrollan en las empresas. Una crisis que, bueno, en contra de una opinión generalizada que pueda haberse extendido, para nosotros no es una oportunidad, es una lata y un fastidio y algo a lo que no hay más remedio que adaptarse, y hay que adaptarse con conocimiento de causa y con profesionalidad. La comunicación en la empresa es un factor estratégico que evidentemente se ha visto afectada por esta situación de crisis económica. Sin embargo, consideramos que la comunicación no debe considerarse dentro de la empresa como un gasto, sino más que como una inversión, y en estos momentos de crisis económica es una inversión que resulta muy útil para conseguir los objetivos de rentabilidad de la empresa. Porque, a ver, tengamos en cuenta que si nosotros tuviéramos claro que por la inversión de 1 euro en publicidad o en comunicación obtuviésemos un retorno de 2 euros en ventas, ¿cuánto dinero estaríamos dispuestos a invertir en comunicación? Sería ilimitado. Pero bueno, esto es algo que explicamos un poco más detenidamente y más ampliamente en la charla. Vemos también en la charla los motivos por los que comunicar. ¿Por qué comunicar en situación de estabilidad económica y por qué hacerlo en situación de crisis económica? En el primero de los casos, por 2 motivos: por los beneficios que la comunicación aporta a la empresa y porque lo que nosotros no digamos de nuestra empresa lo van a decir otros, y eso a nosotros no nos interesa lo más mínimo. A nosotros nos interesa tener controlados a lo máximo posible los mensajes y la información que se genera sobre nuestra empresa. Pero específicamente en situación de crisis económica es mucho más importante, si cabe, la gestión de la comunicación, porque lo que no se puede hacer en estos momentos es desaparecer del mapa. Eso genera una sensación de incertidumbre y de desconfianza en nuestra empresa, que además puede ser aprovechada por los competidores para ganarnos terreno. Además, tenemos que tener en cuenta que los consumidores van a seguir comprando, no exactamente en la misma medida que en una situación de economía boyante, pero van a seguir comprando. Entonces, en situación de crisis económica no se puede desaparecer del mapa comunicativamente hablando, porque además de esto que estoy comentando, el esfuerzo económico para recuperar el terreno perdido una vez que haya pasado la crisis va a ser mucho mayor que el esfuerzo económico que se haya tenido que hacer durante la crisis para mantener una adecuada política de comunicación. Hay que tener en cuenta que las crisis van a pasar, pero nuestras empresas tienen que seguir estando ahí. Entonces, en este sentido, no las podemos hacer desaparecer del mapa. ¿Cómo comunicar entonces en situación de crisis económica? Pues hay que hacerlo de una manera muy profesionalizada y con muchísimo conocimiento de causa. En primer lugar, lo que hay que hacer es rediseñar y replantear todo lo que son las políticas de comunicación en la empresa. Y esto pasa por realizar una exhaustiva auditoría de comunicación que nos lleve a conocer exactamente cuál es la situación de la comunicación en la empresa y cómo volver a plantearla, y al mismo tiempo esa vuelta a un nuevo planteamiento se debe hacer a través de un riguroso plan de comunicación que sea nuestra hoja de ruta en este sentido. A partir de ahí, en la charla ofrecemos numerosos ejemplos concretos de actuaciones de comunicación a llevar en esta situación en las que las circunstancias son distintas, e incidimos muchísimo en que la comunicación no debe ir solamente dirigida hacia el exterior, digamos hacia nuestros públicos externos o hacia nuestros consumidores, sino que una parte muy importante de ella debe ir dirigida hacia el interior, es decir, a crear un clima interno adecuado en nuestra empresa que nos ayude a ir a todos en el mismo barco para salir de aquí.
Entonces, comunicación en situación de crisis económica sí, no se puede desaparecer del mapa, pero hay que hacerlo de acuerdo a unos criterios muy rigurosos y muy profesionalizados.